David 8, un sintético fabricado por Peter Weyland y que, en mi opinión, es el verdadero protagonista de las precuelas del universo Alien, Prometheus y Alien Covenant. Porque Elizabeth Shaw como prota... como que algo pasó ahí, Ridley Scott. Este androide demuestra desde el minuto 1 no solo pasarse por el arco del triunfo las leyes de la robótica de Asimov, sino que además actúa por su cuenta en función de sus propios intereses. Si somos estrictos a la cronología, la primera escena que vemos de David es al principio de Alien Covenant, cuando Peter Weyland le pide que toque el piano y le sirva un té. En esta conversación ya notamos que David es capaz de llegar a una conclusión tan obvia como peligrosa. Su creador, Peter Weyland, morirá. Sin embargo, él, que es la creación, no morirá, porque es un sintético. Es inmortal desde ese punto de vista. Y esto, al bueno de Pete, pues le sienta como un chupito de líquido negro. En Prometheus vemos que David sigue las instrucciones de Weyland durante toda la misión, aunque se toma sus licencias para experimentar con su nuevo juguetito que es el líquido negro. Si al final de la película vemos esto, es porque pasa esto, luego esto y después esto. Lo más curioso es que a David se la sopla que Elizabeth Shaw se haya sacado el calamar gigante, porque no le echa un vistazo ni nada. O sea, es como que, te lo has quitado, ok. El androide comienza a sentir cierta fascinación con la especie de los ingenieros, que son los creadores de la humanidad. Hasta se aprende uno de sus temazos con la flauta. Y todo esto viene a que Peter Weyland quiere conocer a los creadores de la humanidad y exigirles la vida eterna, ya que se considera superior porque ha creado a David. Él es también un creador. Lo que pasa es que al ingeniero recién despertado, después de una siesta de 2000 años, como que le viene mal la situación, no le parece digna la creación que representa David, porque en realidad no es vida, es tecnología. Y se enfada y bueno, pues a David se le va la cabeza. Tras el final de Prometheus vendría este capítulo extraño de Crossing en YouTube que precedía a Alien Covenant y que de hecho era más interesante que la propia película. La verdadera secuela de Prometheus, vemos a la doctora Shaw y a David viajando por el cosmos con una nave Croissant hacia el planeta natal de los ingenieros, para responder a las preguntas que se hacían en la anterior película. Sí, Ridley Scott, esas preguntas que siguieron sin responderse. David pone a dormir a la doctora Shaw y se dedica a estudiar a los ingenieros. Ahí es cuando se da cuenta de que los creadores de la humanidad, sus abuelos, en teoría, no tienen nada de especial. Son mortales, tienen idioma, tecnología, cultura, pero no son los dioses que la humanidad ha venerado durante milenios. Y llega a una poderosa conclusión. En toda esta cadena de creadores y creados, yo soy el mejor y os calláis. Cuando la nave Croissant llega al planeta natal de los ingenieros para tomar una cena de picoteo, David ni pregunta qué tal. Suelta el líquido negro y los revienta a todos. No deja ni uno vivo. Uno, aunque fuera Ridley Scott. Uno al que poder preguntarle las movidas. Pues no, ni uno vivo. También, si te acuerdas del último encontronazo que tiene David con un ingeniero, pues igual comprendes que le tenga un poco de tirria. E igual aterrizan la nave en plan buen rollo y como David es un androide y es un ser indigno, pues igual quieren cargárselo. A la pobre Elizabeth Shaw yo creo que ni la despierta, se la lleva a su nuevo laboratorio y comienza a experimentar con ella. La mezcla con líquido negro y con otras especies del planeta y la utiliza para él convertirse en un nuevo creador. Pero ¿por qué diablos le hace esto a Elizabeth Shaw si era la única humana que le había tratado bien? Para empezar, y como hemos dicho al principio, las leyes de Asimov de la robótica con David no van. Obedecer a los humanos, no dañarlos. Pues ya puedes esperar sentado. David no va con eso. Y como vemos en Alien Covenant, de hecho, David venera a Elizabeth Shaw por el regalo que le ha concedido. Un regalo que ha cogido sin permiso. Gracias a ella ha podido crear una nueva especie, el organismo perfecto. Pero se ha quedado estancado, ya que ha obtenido ovomorfos, con facehugger incluido, pero no tiene huéspedes que puedan ser infectados. Así que se queda así durante años en realidad, dando paseos matutinos y tocando con la flauta la banda sonora de la película anterior. De ahí que la transmisión que recibe la Covenant de Elizabeth pudiera haber sido activada por David intencionadamente, a la espera de que algún humano idiota la capte y se acerque a ver. O simplemente
no es intencionado, David se quedó allí, llegó a un punto muerto en la investigación y dijo, pues vale, pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues voy a tocar la flauta. La cosa cambia cuando aparece la Covenant y a David se le iluminan los ojos cuando se le menciona una nave llena de colonos, de 2000 colonos. Toma ya, ahí sí que hay huéspedes. Entonces, todo su plan será ayudar a los humanos para hacerse con la nave. Así podrá seguir sus experimentos y tal vez crear una reina en su creación para, pues, generar un bucle. ¿Pero está entre sus planes destruir a la humanidad? ¿Es para eso para lo que hace sus experimentos? ¿Quiere usar a los xenomorfos que ha creado para atacar a la humanidad como ya hizo con los ingenieros? ¿O le da completamente igual y solo pretende ser Dios en un planeta alejado en la galaxia Reticulín? Es que las preguntas sobre este tema son tropecientas. ¿Nos tenemos que creer que David creó a los xenomorfos y que no existían antes? Entonces, los murales de Prometheus con facehuggers y deacons, y el deacon que se quedó solo en la luna LV-223 y que luego, según un cómic, se convirtió en una montaña. Esto es cierto, os lo juro. La nave Croissant de Alien el octavo pasajero con miles de ovomorfos viene de alguna manera de David. Esos ovomorfos no estarían ahí si no fuera por David. ¿Pero cuánto tiempo lleva esa nave ahí estrellada? ¿2 semanas? ¿El Space Jockey era un traje en realidad? ¿Y dentro había un señor calvo? ¿Se extinguieron todos los ingenieros en Alien Covenant? ¿O queda alguno más por ahí viajando por el cosmos? ¿La Tierra fue el único mundo que prosperó de todos los creados por los ingenieros? Pero espera, no te vayas, que hay más. ¿La Weyland-Yutani llegó a saber sobre lo ocurrido con David? ¿Alguien se ha interesado por cómo avanza la colonia de Origae 6 después de tantos años de silencio? ¿O como algunos se atreven a decir, ¿es David en realidad el Space Jockey que vemos en Alien el octavo pasajero que de alguna manera logró fusionarse con la nave y adquirió propiedades biomecánicas covenantes guapas que le permitieron incubar un xenomorfo? ¿Ese era el paso que le faltaba a la criatura? ¿La parte biomecánica que vendría de un androide? Y bueno, la pregunta del millón a la que Alien Romulus arrojó algo de luz. ¿Qué relación tiene el líquido negro con los xenomorfos? ¿Qué había antes? En Romulus vimos que se puede extraer líquido negro de los facehuggers. Entonces, ¿el que vemos en Prometheus dentro de vasijas viene de exprimir facehuggers? ¿Y dónde están esos facehuggers en Prometheus? ¿Y qué clase de laboratorio de ingeniería genética es lo que vemos en Prometheus? ¿Cuánta información tiene David? ¿Descubrió las verdades del líquido negro con su investigación aunque no las revele en la película? ¿Lo que hizo él fue ingeniería inversa? ¿Llegó a una especie de xenomorfo preexistente usando el líquido negro y el resto de especies? ¿Y a Elizabeth Shaw? Pero para eso no hacía falta tanta historia, porque en Prometheus con 3 pasos ya salió un deacon, que ya tiene rasgos de xenomorfo. Parece que el líquido negro tiene cierta tendencia a llegar a una forma xenomorfa. Por lo tanto, la investigación de David durante tantos años me parece un poco inútil. ¿Estaba en realidad Ridley Scott contándonos que David creó al xenomorfo apenas 20 años antes de los eventos de la primera película? ¿Iba a utilizar Alien Awakening para contarnos cómo la nave Croissant de LV-426 acaba ahí y qué relación tendría con David como creador de los ovomorfos? ¿No es mejor pensar que esa nave lleva allí miles y miles de años y que el xenomorfo existe desde hace mucho tiempo? De lo contrario, la historia de la criatura se reduciría a apenas unas décadas. Como no tiene pinta de que veamos una película que termine la saga Prometheus, tal vez nunca conozcamos la respuesta a estas preguntas. ¿Qué tenía en mente David? Si su intención fue destruir a la humanidad, sabemos que nunca lo consiguió. ¿Veremos algún cómic o novela que termine la historia de David? ¿Qué hizo con los colonos de la Covenant? ¿Llegaron a Origae 6? ¿Se perdieron por el cosmos y hasta luego Lucas? ¿Volvió a encontrarse con ingenieros vengativos? Con la retirada de Ridley Scott de la saga, las probabilidades de Awakening diría que han bajado a 0, un 0 rotundo. Así que nos tendremos que conformar con otro producto tipo cómic o novela, si es que lo hacen algún día. Desde luego, para explicarme en un cómic cómo termina David, pues casi que te lo puedo comprar. Pero para explicarme en un cómic cómo termina la nave del LV-426 allí, yo prefiero no saberlo. Dejad en comentarios vuestra opinión sobre todo lo dicho en este vídeo. ¿Creéis que el plan de David a lo largo de las precuelas tenía un sentido? ¿Cómo creéis que hubiera continuado? Y como siempre, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.